Otoño climatológico. Bueno, y a la vuelta de la esquina, este lunes no, sino el otro de allá, el otro próximo, el día 11 de septiembre, ya sabéis que comienzan las clases que os voy a contar, y llega un año más, desde luego, la vuelta al cole. Y ahí andan las familias valencianas, pues como todo el mundo, mirando el monedero, haciendo cuentas de cuánto nos va a costar el regreso a las aulas en estos tiempos complicados de inflación, ¿verdad? La factura de la vuelta al cole va a ser este año más pesada. ¿Por qué? Pues porque la cesta de la compra obviamente va a afectar también a los precios del comedor de los pequeños y pequeñas. La subida de combustibles también lo hará, lógicamente, en el transporte escolar. Por no hablar del material escolar, los uniformes, los chándals. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Bueno, ¿qué podemos hacer para reducir gastos en la vuelta al cole? Oye, pues hemos quedado con un especialista en esta y otras materias, porque él es el secretario de la Unión de Personas Consumidores, se llama Vicente Inglada, y viene aquí con su libreta de las cosas de temporada, y estamos en temporada alta de vuelta al cole. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Aquí estamos de regreso, aunque verdaderamente uno tampoco se ha ido mucho de vacaciones, porque precisamente en este periodo yo creo que hay que estar muy atentos para evitar la vulneración de derechos de las personas consumidoras. Pero bueno, ahora hay que mirar mucho la peseta, el monedero, como decías, y sobre todo pues que nos cueste esa vuelta al cole lo menos posible. Un verano, desde luego, que para las asociaciones de consumidores es un periodo también de mucho trabajo, porque hay mucho movimiento, hay mucho viaje, hay muchas reclamaciones en algunos ámbitos relacionados con el turismo, con el movimiento, con el viaje, con los alquileres vacacionales. En fin, la verdad que yo me imagino que ahora mismo la carpeta de Vicente está a tope, y sí, por si faltara algo, catapum, la vuelta al cole. Bueno, estamos en este entorno de inflación, Vicente, no queremos amargar la vida a nadie, pero es que es así, lo notamos en la cesta de la compra, lo hemos notado al llenar el depósito o a poner la gasolina que cada uno, o el gasoil que cada uno pueda. Tenemos la subyacente en el entorno del 6%, aunque es verdad que tenemos a España dentro del entorno de la Unión Europea con una inflación un tanto moderada. Es que lo vemos en el día a día, Vicente. Es que no nos dan los 50 euros, antes te daban para más y ahora hay que estirarlos, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es economía real, ¿no? Con los pies en el suelo, y muchas veces, ¿no? Cuando nos explican la inflación ha subido, ha dejado de subir, yo digo, lo más importante es ir, por ejemplo, a acompañar a cualquier persona a un mercado a comprar, y efectivamente los 50 euros no te dan para más, y eso es un gran problema. Y en el caso de la vuelta al cole y del material escolar, exactamente igual, ¿no? Yo creo que los padres hoy en día son conscientes, y eso es bueno, porque cada vez el ciudadano es más consciente de la situación y cada vez hace un consumo más responsable. Pero claro, a veces ese consumo responsable implica también unas ciertas desigualdades entre los propios ciudadanos, ¿no? Y acabas distinguiendo entre consumidores más vulnerables que otros, ¿no? En ese sentido, hay que apostar sobre todo por un consumo que sea totalmente responsable, pero en igualdad para todos los ciudadanos. Y en ese sentido, yo creo que ahí es donde tienen que hacer mucho las administraciones, ¿no? Equilibrar esa balanza para que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades. ¿Y qué hay que hacer? Pues sobre todo, insisto, no vivir por encima de nuestras posibilidades. Esto es una cosa que muchas veces me lo oís decir, ¿no? Porque indudablemente endeudarse no nos lleva a nada, sino a tener más problemas, ¿no? Y en ese sentido, insisto, en el tema del colegio y de la vuelta al cole hay que ser muy responsables y saber verdaderamente lo que tenemos y trasladarlo a nuestras cuentas. Por eso la mejor herramienta que tenemos es la planificación. Hay que planificar mucho, Chimo, en función de nuestras posibilidades, ver exactamente lo que disponemos o no, y sobre todo ver exactamente dónde podemos ahorrar, que se puede ahorrar en muchos sitios. Pues en esa planificación, que estaría muy bien, desde luego, que lleváramos, nos tirábamos de tarjeta de crédito o de decir, vale, contamos con esto lo que contamos. Es que el chiquet, claro, es que ha visto lo de la sirenita, me lo invento y tal, pero claro, es que el show de la sirenita vale tal y uno básico pues vale menos. Pues habrá que hablar con el niño o la niña y decirle, mira, este año pues no podrá ser. Bueno, vamos a ver cómo podemos planificarnos. Primer punto del decálogo, habéis hecho un decálogo que además en vuestra página web está, si os lo queréis descargar o lo queréis tener o lo queréis consultar, está muy bien. Y el primer punto del decálogo, control de gastos, claro.
Hay que papel y lápiz. ¿Cuánto contamos lo que tú decías y hasta dónde llegamos? Somos muy digitales, pero indudablemente utilizar el papel... Yo soy de papel y lápiz, somos clásicos, ¿verdad? A veces es lo mejor. Y en ese sentido, insisto, ahí está la planificación y sobre todo ver y disponer de aquello que verdaderamente ya tenemos y que va a suponer pues un ahorro importante y que sobre todo pues la pela es la pela. Y en ese sentido... Insisto en ese deber tan sencillo de planificación, de herramienta fundamental de primero de carrera, de consumidor y de ciudadano responsable, y por tanto hay que ver todo aquello que nos podemos ahorrar. Ahorrar muchísimo. Material escolar, estoy convencido que en todas las casas seguimos teniendo en perfecto estado y por tanto hay que darle una segunda oportunidad a ese material. ¿Que está claro que las pinturas no están totalmente nuevas? No pasa absolutamente nada, nos va a pintar exactamente igual. ¿Que el sacapuntas que tenemos que utilizar es del año anterior? No pasa absolutamente nada. ¿Que la mochila no lleva o no es de la Barbie porque ha salido ahora? Pues no pasa nada, utilizamos otra del año anterior de Spiderman, no pasa nada. Hay que ser conscientes de esas situaciones, porque indudablemente este tipo de acciones que parecen tan sencillas nos van a suponer un ahorro muy importante y ese ahorro llega incluso a más del 50%. Y estamos hablando de unos porcentajes muy importantes tal y como está la situación. Indudablemente, tal y hoy conocíamos, comentabas, ¿no? La subida de los precios y sobre todo que van para arriba y van para arriba. Y en ese sentido, pues me preocupa esa situación. Sigue el IPC desde luego para arriba, que bueno, algo más contenido que lo teníamos hace un año, que de verdad estábamos todos muy preocupados. Por tanto, ese reutilizar ese material que mira, que todavía se le puede dar un uso, a lo mejor no alcanza todo el curso, pero bueno, si ya va, pues en los primeros trimestres, pues mira, pues la carpetita, lo que decía Vicente, la mochila, tal, podemos reciclar. Comparar precios, muy importante, ¿no? Esto que voy al mismo sitio, por la comodidad lo compro todo en el mismo sitio. Claro. Bueno, hay que mirar bien los catálogos, informarse de los precios. Sí, porque muchas veces nos dejamos de llevar por la comodidad, es decir, me acerco a una gran superficie, compro absolutamente todo, me ofrecen las posibilidades de una financiación en ciertos meses y por tanto pues me evito. Ya, pero ese evitarte pues supone también un problema y por tanto no todo el mundo se puede permitir esa situación. En ese sentido, insistimos, ¿no? Comparar precios es absolutamente una posibilidad que se nos da a los ciudadanos y por tanto podemos comprar unas cosas en un sitio y otras cosas en otro. Y luego algo importante y también para fomentar la economía y la economía también de proximidad. Vayamos al pequeño comercio también. En el pequeño comercio también podemos encontrar perfectamente ofertas. Y no hay que coger el coche porque lo tenemos en el barrio y lo tenemos en el pueblo. Y nos vale más barato porque encima nos hemos evitado tener que pagar gasolina para desplazarnos a un centro comercial. Vayamos a las tiendas de barrio, a las papelerías de toda la vida y podemos ir comprando y comparando cada uno de los productos. Y luego tampoco hagamos acopio de materiales. Muchas veces, y nosotros siempre nos dicen, ¿por qué no recomendáis el 3x2? Yo digo, porque es que muchas veces, por ejemplo, compramos más de lo necesario. Pues vamos a comprar uno de momento, le damos la vida y cuando se acabe en un momento determinado o se rompa o tengamos algún problema, pues ya compramos otro, que a lo mejor nos sale mucho más económico después. Otra cosa son las latas de atún, por ejemplo. Oye, o algo que vayas a pero a lo mejor en el caso de material escolar a veces hay que ser muy conscientes de ser justito. Perfecto. Otra de las recomendaciones que me parece especialmente interesante, decís comparar relación calidad-precio. Si a lo mejor el precio es algo o un pelín más caro, pero dices caro, ¿o es que me va a durar más y al final he hecho cuentas y me sale mejor este boli o efectivamente, esta mochila? Porque muchas veces se evita, ¿no? Y nosotros se dice, ¿no?, que detrás de la marca pues muchas veces va mucha campaña, el precio, etcétera. Pero es verdad que la calidad pues viene siendo también algo importante, ¿no? Y a veces compramos cualquier material que en un momento determinado se compra en cualquier tienda sin ver exactamente cuáles son las condiciones, si cumplen todas las características, si tiene un control de calidad, etcétera. Y claro, y ahí pues también a veces está el truco, ¿no?, que nos puede parecer más barato
y al final pues lo barato nos va a salir mucho más caro porque tenemos que al final sí o sí volver a comprar ese producto. Yo creo que hay que ser conscientes, hay que ver exactamente la calidad del producto que queremos adquirir y en ese sentido, sin pasarnos y sin mirar directamente la etiqueta de la marca, vamos a fijarnos en la calidad de ese producto. A veces incluso un producto mucho más económico tiene mejor calidad que uno más caro, pero para eso somos consumidores conscientes, hay que leer y hay que ser eficaces a la hora de comprar todo lo que queremos adquirir. En el tema del uniforme aquí poca cosa que hacer, porque el cole te dice vaya usted a comprar el uniforme o te lo distribuyen ellos mismos o tal, y los chándals del cole, y esto va a precio tasado, que sí. Yo no sé aquí si esto al final trae a cuenta, claro, ¿o qué? Normalmente los colegios acaban proporcionando el uniforme, pero sí que es verdad que existe en un momento determinado que el chándal, los calcetines, los pantalones, etcétera, se pueden compartir entre hermanos o incluso entre vecinos, amigos, compañeros, etcétera, y en un momento determinado tampoco hay que comprar gran cantidad de todo. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Vemos que estamos viviendo una situación de mucho calor y veía a muchos padres comprando el anorak, las chaquetas, etcétera. Y digo, pero ¿tu hijo va a gastar ese tipo de prenda? Ah, pues no lo sé. Pues no hace falta que la adquieras de momento, la situación climatológica no es la adecuada para este momento y si luego hay frío, pues se adquiere. Lo que pasa es que, insisto, muchas veces al final es automático, es una compra que tenemos y en un pack que nos dan, pero claro, no es lo mismo adquirir un anorak de 70 euros que no adquirirlo y comprarlo en otro momento determinado. Y si un año al xiquet o la xiqueta l'anorak ni està un poquet més gran i li dura 2 anys... No n'hi ha cap problema. I els germans estan per a compartir sense cap tipus de problema. Jo soc el xicot de la família i sempre he tingut la roba i no pasa res. Nos ha pasado, o de los primos, o tal, o incluso a lo mejor, pues oye, mira, pues este chaval, pues el chiquete es que es en Molaseat y tal, y mira, ya no hay otro hermano o otra hermanita o todo lo cual, a lo mejor el centro educativo, ¿verdad? El cole puede decir, pues se queda aquí, y yo qué sé, para repuesto, o pues si hay alguna familia que lo necesita, también eso se puede hacer. En ese sentido sería también, como decías, ayudar a las familias que están en una situación más vulnerable, etcétera, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues otra manera también de echar una mano. Lo de la planificación, desde luego, y adquirir lo necesario me parece totalmente. Y el tema de la tarjeta, no ir a los créditos rápidos. También es verdad que hay muchos padres y madres, por la situación en la que estén, igual, pues que se están separando y el papá diu, que tiene una situación económica y tal, y venga, pues para el meu xiquet, para la meva xiqueta, lo que faça falta. Y oye, hay que tenerlo en cuenta. Esas tarjetas luego vienen con unos intereses muy potentes, ¿verdad? Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No solo en la compra de material, sino para cualquier producto. Yo creo que hay que ser conscientes de esa situación. Nadie regala absolutamente nada, el dinero de plástico no pesa nada y va en el bolsillo y va muy bien, pero claro, a la hora de tirar de tarjeta, luego siempre hay alguien que nos lo va a pedir, ¿no? Y en ese sentido pues hay que buscar soluciones, ¿no? Y por tanto, desde luego los créditos rápidos y tirar mucho de tarjetas no supone un beneficio absolutamente para las personas consumidoras, sino al contrario, porque vamos a tener que pagarlo y luego la realidad va a ser más dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, mejor si disponemos de un dinero ahorrado mínimo, gastar ese dinero con una planificación muy constante y cumpliendo esta serie de recomendaciones que, insisto, son verdaderamente pueden llegar a ese 50% que va a ser un ahorro muy importante para la situación que vamos a vivir. Y no tendré manías, muchas veces, ay, mira, el chándal, el niño se ha hecho, ¿sabes? Se ha hecho un 7 aquí en la rodillita. Che, pues hay no unas rodilleras, nada. Las pones del mismo color, hay de esas que se planchan si no se te da bien coser, que no es la primera ni la última rodillera que he puesto en el chándal de los niños. Es lo que siempre pues, oye, ya está, claro, está al día, es lo que siempre se ha hecho, ¿vale? Entonces, al final es economía de guerra, entre comillas, ¿no? Y siempre, al final, no vivir por encima de las posibilidades, ¿no? Y
Y yo creo que es un ejercicio que también es bueno para para nuestros propios hijos, ¿no? Que sean conscientes de esa situación. Insisto también, ¿no? Está claro que hay padres que pueden tirar, que tienen una capacidad económica sin ningún tipo de problema, pero no todo el mundo dispone de esa situación. Entonces tenemos que ser también, ¿no? De cierta manera, aportar esa sostenibilidad y ser conscientes también con el planeta. Aquí hemos hablado mucho de la sostenibilidad, pues todo esto, reutilizar, reciclar, supone también ser responsables con nuestro propio planeta, ¿no? En ese sentido. Entonces, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también medioambiental, ¿no? Y al final, esa modificación de hábitos nos va a llevar a que las vueltas al cole sea, pues, una situación más que indudablemente llegará un momento que no supondrá un desembolso importante para las propias familias. Otra cosa son los libros, pero bueno, podemos hablar de que aquí, por ejemplo, en la Generalitat Valenciana tiene el programa Xarxa Llibres, que indudablemente supone el mayor ahorro para las familias valencianas, que en este caso está calculado en torno a los 300-350 euros que se ahorran todas las familias por cada hijo. Es una cantidad muy importante y le lanzo un mensaje al conseller que espero que este tipo de programas no desaparezcan, porque si no, desde luego nos tendrán a pie de guerra, porque indudablemente será un gran problema para las familias valencianas. Aquí queda el mensaje, en efecto, para la consellería y para el conseller, que no desaparezca ese apoyo, esa ayuda para las familias, que es la Xarxa Llibres. Gracias por acompañarnos, Vicente, un placer como siempre. Gracias a vosotros como siempre y seamos responsables y no perdamos los nervios y planifiquemos, utilicemos el papel, que no hay ningún tipo de problema. Qualsevol dubte, teniu el decàleg en efecte en la pàgina web de la Unió de Persones Consumidores. Gràcies.